Invito a abrir su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en su capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, 19. El título de ese pasaje es La iglesia en Antioquía, porque justamente, hermanos, es de la iglesia en Antioquía de que este pasaje bíblico habla. Y yo quiero ponerle tema a este mensaje predicando el evangelio, ¿verdad? Como cada uno de nosotros, hermanos, es llamado a anunciar las virtudes, dijo el apóstol Pedro, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Vamos a leer los versículos 19 al 26. Le pido que mantenga su Biblia abierta aquí durante todo el mensaje, porque ese es el mensaje, ¿verdad? Del 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque este varón era bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año, con la iglesia, y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Puede tomar asiento, hermanos. Y damos gracias al Señor por el privilegio de estar aquí el día de hoy congregados. Hermanos, y si usted va ahí al versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos de Jerusalén por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Y si usted ha leído el libro de los Hechos, la Biblia dice de que había un joven en la iglesia de Jerusalén, un joven cuando la iglesia está buscando 7 diáconos o 7 servidores para servir las mesas de las viudas, había muchas mujeres viudas. Las viudas, ambos eran judíos, pero por ejemplo, no sé, digamos, yo soy salvadoreño, nacido allá, y mi hijo es sangre salvadoreña, pero él es nacido aquí. Entonces a esos judíos que habían nacido fuera de Jerusalén se les llamaba helenistas o griegos. No eran griegos en sí, sino eran judíos helenistas o judíos griegos. Entonces las viudas judías de descendencia o que habían estado, ¿verdad?, afuera en Grecia, que estaban hoy viviendo en Jerusalén o en otras, no solo en Grecia, pero en otros países alrededor, porque todos hablaban griegos, ¿verdad? La cultura griega había dominado todo aquel tiempo antiguo, aquel mundo antiguo, perdón. Esas viudas estaban siendo desatendidas. Entonces comenzó a haber una discusión, ¿verdad?, dentro de la iglesia, de que las viudas de los helenistas, ¿verdad?, decían que ellas estaban siendo descuidadas, mientras las mujeres nativas que habían nacido ahí, judías, ellas estaban siendo mejor cuidadas. Esas viudas, habían muchas viudas en Israel en aquel tiempo. Entonces los apóstoles escogieron 7 hombres para servir las mesas. Y dice la Biblia que estos tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y dentro de estos 7 se escogió a Esteban, nombre griego también. Él era de esos judíos que habían nacido fuera de Israel. Y este hombre, dice la Biblia, que comienza a predicar y es llevado delante de las autoridades de Israel, lo que conocemos como el Sanedrín, el concilio de ancianos, los cuales comenzaron a preguntarle a él por qué Esteban predicaba en contra del templo. ¿Se acuerda que había un solo templo, verdad? A veces nosotros decimos el templo, estamos pensando en un montón de iglesias, de edificios de iglesias, pero el templo siempre ha sido uno, por cierto. En el Antiguo Testamento el templo era el que estaba en Jerusalén, donde uno en toda la nación, donde se ofrecían sacrificios, el día de la expiación, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo.
Y en ese templo, hermanos, bueno, en el Nuevo Testamento, por cierto, el templo de Dios ya no es los edificios, sino la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos piedras vivas, dice, todos los cristianos alrededor de todo el mundo y todos los cristianos desde los días de la iglesia de los Hechos hasta el día que Cristo venga, todos nosotros somos la iglesia. En ese sentido, todos somos el templo del Espíritu Santo. Así que el Señor, hermanos, mora en su pueblo, ¿verdad? Somos el templo de Dios. Pablo le dijo a los corintios, a algunos que andaban algo mal en pecado, ¿verdad? 1 Corintios 6, que no fornicaran porque ellos eran templo y morada del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo mora en el creyente de manera individual, pero también, hermanos, toda la iglesia alrededor del mundo es el templo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, Esteban estaba predicando todo lo que es el nuevo pacto, que ya no habían más sacrificios, que el sacrificio de Jesús había sido una vez para siempre suficiente. Entonces los judíos se molestaron porque dijeron, él está predicando en contra de nuestro santo lugar del templo. Si usted ve, nosotros cantábamos que el velo se rasgó, ¿verdad? El Evangelio de Mateo dice que cuando Jesús murió, el velo se rasgó del lugar santísimo, mostrando, hermanos, de que, hermanos, Dios nos daba hoy una entrada a su presencia, no en el templo de Jerusalén, sino al cielo mismo, por medio del velo del cuerpo de la carne, dice Hebreos 10, del Señor Jesucristo. O sea, ese velo solo simbolaba el cuerpo de Cristo, hermanos, por medio del cual nosotros íbamos a tener entrada al cielo mismo. Entonces Esteban predicaba estas cosas y ellos se enojaron de tal manera contra él, de que dice la Biblia que lo comenzaron a golpear, lo sacaron fuera de la ciudad, lo tiraron afuera y comenzaron a agarrar piedras. Y dice la Biblia que comenzaron a tirarle piedras a Esteban. Y los hombres que iban a apedrear a Esteban para que sus ropas no se ensuciaran de la sangre que iba a salpicar sobre ellos, vinieron y pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, dice la Biblia. Entonces, que es Pablo, ¿verdad? Después ese hombre que estaba ahí, hermanos, que viendo cómo mataban a Esteban y que él mismo persiguió a muchos cristianos después de eso, ese hombre, hermanos, llegó a ser el apóstol Pablo. Entonces comienzan a apedrear a Esteban. Esteban tiene una visión, dice la Biblia, donde él ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre en las alturas, y Esteban ora, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y así dice que él muere. Nada sabía Esteban, ¿verdad?, de que uno de los que estaban ahí iba a ser el apóstol Pablo después. Imagíneselo usted. El Señor contestó la petición de Esteban, ciertamente. Y no sabemos cuántos más de esos hombres que estaban ahí se habrán salvado después por el Evangelio. Pero la Biblia nos dice de que en ese momento se desata una gran persecución contra la iglesia. Y lo vemos hoy en día también. Hay países donde el Evangelio no se predica tan abiertamente, ¿verdad? Yo escuchaba hoy en día de que hay algunas iglesias hispanas que están quitando ya sus rótulos en español porque tienen miedo de inmigración, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando yo fui, hermanos, en el viaje misionero, allá las iglesias no tienen rótulos grandes, ¿verdad? Vengan a la iglesia, aquí estamos predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre carnal, el hombre caído es hostil hacia el Evangelio. Y usted y yo lo recordamos, ¿verdad? No querer ir a una iglesia, no querer saber nada de Dios y hasta molestarnos la verdad de la palabra de Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecado. Entonces la gente, ¿verdad?, de Israel, los que no eran creyentes, comienzan a perseguir a los cristianos y muchos salen huyendo de Jerusalén cuando esta terrible persecución comienza. Ahora mire lo que dice el 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron de Jerusalén, salieron huyendo hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, usted comprende que el judío, aún hoy en día, ¿verdad?, tiene mucho prejuicio. Y el judío, hermanos, como era el pueblo que Dios había hecho el pacto con ellos, ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Y creían que la salvación era ciertamente solo para ellos. Y por eso estos cristianos, de que aunque ya el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos, todavía con todo ese prejuicio, ¿verdad? Porque eso es importante también entenderlo, hermanos. Cuando alguien viene a Cristo, dice Filipenses 1:6, que Él comienza en nosotros una buena obra, la cual Él va perfeccionando. Nadie es perfecto de un solo, hermanos. La vida cristiana es un proceso largo. Y estos cristianos aquí todavía estaban con todo este prejuicio, ¿verdad? Todo lo que ellos habían aprendido en el pasado, tenían que quitarse todo esto, ¿verdad? Y llenarse, hermanos, como dice Romanos 12:2,
no se moldeen a este mundo, a este siglo, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ellos tenían que renovar sus mentes en las Escrituras, pero ellos todavía estaban con esa mente de prejuicios, ¿verdad? Así que cuando ellos fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, ¿verdad? Ellos solo le hablaban la palabra a los que eran judíos igual a ellos. Pero yo quisiera que nuestra hermana ponga Mateo 28 en las pantallas, versículo 18. En Mateo 28, 18, este se le conoce como la Gran Comisión. Pero unas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de él irse. Y dice que se les acercó y les dijo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús les había dicho que fueran a todas las naciones. Y alguien podrá decir, quizás ellos lo interpretaron que iban a las otras naciones a buscar a los judíos, pero la palabra naciones, que en español se nos ha traducido naciones, en griego es etnos, y cuando lo leyeron los primeros cristianos, ellos sabían que estaba hablando de etnicidad, de razas. O sea, Jesús literalmente, cuando Él les hablaba, posiblemente en arameo hablaban ellos, pero Jesús lo que los mandó era que le fueran a predicar a todas las razas, a todas las personas, algo que el judío no quería hacer, ¿verdad? Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no queremos hacer. Dejar el pecado, dejar la maldad, servirle a Dios, dejar sus malos hábitos, dejar de ser tramposo en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos no querían dejar esto, ¿verdad, hermanos? No querían dejar su pecado y eso era lo que los tenía ahí atados. Entonces van y desobedecen las palabras de Jesús. Yo no sé cómo lo justificaban en su mente, pero lo que yo sí sé es que el ser humano es un experto para justificar el pecado, para justificar la maldad. Si usted ve en las redes sociales, se puede justificar todo. Bueno, hasta en la Segunda Guerra Mundial, los nazis pudieron justificar en sus mentes todos los crímenes que hicieron contra el judío y contra las demás personas. Entonces el ser humano siempre busca maneras de justificar su pecado. Y yo no sé cómo aquí estaban haciendo estos cristianos, desobedeciendo las palabras de Jesús, que fue tan claro. Y no se lo dijo solo una vez, se lo dijo varias veces. Y se lo dijo de muchas maneras. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Jesús les dijo: recibirán poder, dijo Jesús, Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y ahí había un problema, porque los samaritanos eran una raza mezclada, judíos con otros, ¿verdad? Israelitas, perdón, con otras naciones, y eran una religión mezclada. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, dice la Biblia. Entonces de ahí Jesús les dijo a los samaritanos: y hasta lo último de la tierra. Claramente diciéndole que tenían que ir a alcanzar lugares que no hubieran judíos también. Pero ellos vinieron e ignoraron las palabras de Jesús. Y mire que no necesariamente estaban cometiendo adulterios o fornicaciones o robos o asesinatos, pero sí estaban pecando contra Dios, porque la Biblia nos dice que el pecado no es solo lo que hacemos, el pecado es también lo que no hacemos. Y usted diga: pero yo no hice nada, ¿cómo puede ser pecado? Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Juan dice: si tú ves que alguien tiene una gran necesidad y tú tienes mucho para poderlo ayudar y solo le dices ve en paz y no le das nada de lo que él necesita, ¿cómo puede el amor de Dios morar en ti? Entonces vemos, hermanos, nuevamente que pecado no es solo lo que hacemos, pecado es también lo que no hacemos. ¿Y qué era lo que ellos no estaban haciendo aquí? Predicar el evangelio a las almas que estaban perdidas. Ahora, cuando comienza esta persecución, el libro de los Hechos, por cierto, de eso se trata. Que comienza el evangelio en Jerusalén, a Judea, luego va a Samaria. En el capítulo 8 de los Hechos, Felipe llega a Samaria a predicar la palabra de Dios. Pero Felipe también le va a predicar a un hombre que es de Etiopía, a un gentil. En el capítulo 10 de los Hechos, Pedro va a predicarle a un hombre que se llama Cornelio, que no era judío para nada. Pero la Biblia nos dice que cuando Pedro va a predicar a la casa de Cornelio,
A media predicación, él tiene que parar de predicar porque el Espíritu Santo desciende sobre la gente. Comienzan a adorar a Dios, hermanos, y después dice que los que estaban con Pedro fueron a contarle a la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén manda a llamar a Pedro. ¿Cómo es eso que escuchamos que has estado con gentiles? O sea, vemos que, hermanos, para ellos fue un terrible problema y un terrible prejuicio vencer esto. Eventualmente lo vencieron, gracias a Dios. Pero mira el versículo 20. Pero había entre ellos, dentro de esos desobedientes, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, antes que se me olvide esto, ya que me vino a la mente, es una ciudad muy importante porque el libro de los Hechos aquí cambia el enfoque de Jerusalén a Antioquía. De Antioquía salen Pablo y Bernabé a los viajes misioneros. Esta es una iglesia de que Dios le da profetas y maestros, dice la Escritura. Pero aquí dice, hermanos, que ellos entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, a los que eran de las demás naciones. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos experimentaron la bendición de Dios porque obedecieron lo que Jesús decía. Y la pregunta hoy aquí es, podemos ver el pecado de la iglesia de Jerusalén, pero podemos ver el pecado en nuestras vidas, hermanos, nosotros, en cosas que sabemos que Dios ha dicho en su palabra y las estamos desobedeciendo, hermanos, a sabiendas. Por ejemplo, en cuanto a la gran comisión, ¿verdad? ¿Cómo está usted sirviendo activo en la gran comisión? De que Jesús le dijo a sus discípulos, no dice a los pastores ahí o a algunos o a los líderes, a sus discípulos que fueran y hicieran más discípulos. ¿Cómo está usted haciendo esto? Si usted está activo en esto. Por ejemplo, hermanos, yo creo de que siempre comenzamos en nuestra casa, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que no cuida de los suyos, mayormente de los que están en su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por tanto, comenzamos en nuestra casa siempre, ¿verdad? Y al hombre, nuestra hermana Vicky lo decía el martes, ¿verdad? Ella nos decía de que cuando ella nos estaba hablando de que el hombre es llamado a enseñarle a su esposa, la cual es, cuando está predicando el pastor, ella llega a casa, dice Pablo, y le debe preguntar a su esposo. Así que el hombre debe ser maestro de la Biblia, debe ser alguien que estudie la Biblia y es responsable por enseñar a su esposa, es responsable por enseñar a los hijos. Nuestra hermana decía que solo encontró 2 veces o 3 veces, si no recuerdo bien, donde mujeres enseñaban a los hijos, pero el resto de la Biblia siempre le está diciendo al hombre que le enseña a los hijos. ¿Cómo estamos, hermanos, hombres, en eso de hacer discípulos y de enseñarles la palabra de Dios? ¿Sabe? Venimos del campamento de los jóvenes y ahí los jóvenes estaban haciendo preguntas y yo hablaba no me recuerdo si fue con Daniel o con quién estaba hablando de esto, pero yo le decía, los jóvenes tienen tantas preguntas y con el pastor pasan tan poco tiempo, solo los ratitos que lo ven en la iglesia, cuando predica él, y si los papás no se congregan más que el domingo, es bien poco lo que él les enseña de la Biblia. 45 minutitos y luego la gente se desespera a veces en la iglesia, ¿verdad? Es bien poco el tiempo que él les está enseñando. Si vienen en la semana, les enseña 2 veces. Si vienen a escuela dominical, ¿verdad? Si hay escuela dominical en esa iglesia, tal vez pueden aprender un poco más. Pero no les están enseñando mucho de la Biblia y solo los está llevando a un servicio. O a veces ocurre esto, hay iglesias donde los que enseñan en la escuela dominical no saben ni de la Biblia también. Hay iglesias donde a veces ni el pastor sabe de la Biblia también. Y es horrible, pero es cierto. Porque solo van a que los emocionen, a que les hablen, a que les sientan sus emociones bien, pero no les enseñan nada de la palabra de Dios. Los pastores abren la Biblia, leen un versículo, la ponen a un lado y hablan de todo lo demás. Historias, la gente se ríe, hablan de psicología y de 1000 cosas. Pero de Dios fue lo que menos se habló. Y hermanos, ¿en qué confío yo? ¿En la psicología, en mis historias o en la palabra de Dios? Yo confío en la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis historias se las lleva el viento, mis palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios no, porque Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ahora, hermanos, usted ahí, porque los jóvenes ayer comenzaron a hacer preguntas difíciles. Entonces comienzan a hacer preguntas, inquietudes que ellos tienen y es ahí donde los papás pueden hablar, pueden estudiar la escritura, deben prepararse y hablar con ellos. Y yo siempre he visto, hermanos, que cuando hay papás que son discípulos
que les gusta aprender de la Biblia, casi siempre los hijos de ellos se quedan en la iglesia. Pero cuando hay gente que no le gusta casi estudiar la Biblia, los hijos crecen con un montón de preguntas y como no hay respuestas, el mundo comienza a llenar sus mentes y comienzan a creer en las ideologías del mundo, y ahí es cuando a veces terminan bien perdidos después. Debemos de tomar este trabajo como muy en serio, hermanos, de enseñarles, de discipularles. La palabra de Dios no regresa vacía. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer. Usted ya no tiene batería, esto creo, está en rojo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir injusticia. Entonces piensen en eso. Timoteo era un niño. Y desde la niñez su madre y su abuela, dice la Biblia, le había enseñado las sagradas escrituras, las cuales le podían hacer sabio para salvación. Gracias, hermano. Hoy sí otra vez con todo, ¿verdad? Las cuales lo podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces él desde la niñez le enseñaba las escrituras. Cuando ya Pablo lo ve en Hechos 16, los hermanos daban buen testimonio de él. Y sabe, así es la gente, hermanos. Yo fui allá y los hermanos de la iglesia de David me decían de un jovencito que se llama David. Yo sé que las hermanas, las jóvenes, ¿verdad? Hablaron mucho con él. Peligroso eso, ¿verdad? No, bromas. Creo que alguna de ellas ya no quería venir, hermanos. Sí, iba a ir con David. Pero los hermanos me hablaban, este joven David tiene un deseo de la Biblia, tiene un anhelo de la Biblia. Y hermanos, así la gente cuando llegó Pablo allá, Timoteo le decían los hermanos sobre él. Y Pablo conociéndolo dijo, Pablo, quiero que este vaya conmigo. Y hermanos, Dios llama a Timoteo al ministerio, ¿verdad? Ya habían profecías que habían dado el presbiterio, dice la Biblia, sobre su vida. Entonces vemos la importancia de ser discípulos en nuestras casas, no sabiendo lo que Dios va a hacer de nuestros niños, ¿verdad? Y no es nada del otro mundo al principio, ¿verdad? Yo hablaba de que cuando yo enseñaba a los niños de 3 años o de 5 años o de 9 años, ¿verdad? Dice que Daniel estaba en esas clasecitas. Cuando estaba en la iglesia yo trataba de hacer tramas, yo trataba de rebuscarme la manera, hermanos. Ahorita mis niños con Biblias ilustradas, yo sé que a algunos no les gustan las Biblias ilustradas, a mí sí, con Biblias ilustradas, ¿verdad? Les enseño las fotos y Sansón ahí. Y mientras hablamos, por ejemplo, yo les decía a los hermanos David y Goliat y les enseñamos la historia, pero el punto es que David tenía su fe en Dios y que ellos tienen que confiar en Dios porque Dios es poderoso. Por ejemplo, aún la historia de Génesis. Desde ahí decirle de que un día de la mujer iba a nacer alguien que iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y ese era Jesús. Y cuando les enseñé la historia de Ruth, les dije, Ruth, de un día de la descendencia de Ruth, van a ser Jesús. Y de esa manera, hermanos, ya les voy enseñando a ellos el evangelio. Ya cuando se hagan más grandes, ¿verdad? Ya como Daniel, hermanos, ya son otras pláticas diferentes, ¿verdad? Pero es muy importante, hermanos, esto de que nosotros, porque si ve, Dios cuando le está diciendo esto del discipulado, le dice a los papás, al papá sobre todo, primero. Y no dice que es responsabilidad del pastor, si bien claramente el pastor es responsable por lo que enseña en la iglesia y Dios llamará a cuentas, pero sobre todo es a los papás, ¿verdad? Que les dice. Y si no está el papá, o si el papá es uno creyente, o si el papá es un creyente aguado también, es la mamá, como en el caso de Timoteo, ¿verdad? El papá era griego, hermanos, pero fue la mamá la que tomó esa responsabilidad entonces. Yo le enseñaré las escrituras a mis hijos. Así que hermanos, luego yo me ponía a pensar sobre esto de la gran comisión, porque ve, ellos no hablaban la palabra y por eso no gozaron de la bendición de Dios sobre sus vidas, hermanos. Por no hablar. Yo me ponía a pensar sobre quizás amigos, personas, quizás un compañero con el que uno pasa hablando, si uno le ha explicado, hermanos, el evangelio, ¿verdad? ¿Qué enseña la Biblia sobre qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué Jesús murió? Y yo le aseguro, hermanos, lo más seguro es que ellos nunca han escuchado claramente el evangelio. Porque a mí me pasaba, uno mira crucifijos, uno vio quizás hasta una película de Jesús, pero nunca nadie le había dicho a uno el evangelio. Hasta que alguien de repente se lo dijo. Y eso fue lo que Dios usó para salvarnos. Ahora yo me ponía a pensar también en
si usted está orando por el evangelismo. Es esto parte de sus oraciones semanales. Si puede poner nuestra hermana Colosenses 4, versículos 2 al 6. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está diciéndonos que oremos. Ahora yo oro que estemos haciendo discipulado en nuestra casa, ¿verdad? Pero también el Señor nos manda a ser discípulos en el alrededor. ¿Y cuán activo está usted en eso? ¿Verdad? Con sus familiares. Y sabe, yo contaba ayer de que me gustó tanto una historia de un hermano que él contaba de que un compañero del trabajo era ateo. Entonces él le dijo, vamos a hacer esto, vas a leer el libro de Mateo, tú, y yo voy a ir leyendo los mismos capítulos que tú, y nos vamos a reunir una vez por semana, vamos a ir a tomar un café, le dijo este hombre. Mira qué interesante. Leían lo que leían en la semana, el fin de semana se reunían y tomaban un café y hablaban sobre ello. Para cuando terminaron de leer Mateo, el hombre le dijo que él se había convertido, que él había creído en Jesús. Comenzó a ir con él a la iglesia y se convirtió. Algo tan sencillo como vamos a leer juntos Mateo y nos vamos a ir a tomar un café. Pero a veces sabemos que tenemos familiares o personas que conocemos de que no saben de Dios, ni no los hemos invitado ni a un café, hermanos. Espero que no sea tan tacaño usted. O a comer, ¿verdad? Hoy leíamos que si le damos un vaso de agua fría a alguien, por cuanto es discípulo de Jesús, recibiremos nuestra recompensa. ¿Cuánto no más si queremos que alguien conozca al Señor, verdad? Ahora dice Colosenses 4, 2 al 6, perseveren en la oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra, ¿qué? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso, dice él. O sea, oren por mí, para que Dios me abra puertas para predicar, decía Pablo, para que me lo manifieste como lo debo hablar, o sea, para que Dios me ayude a predicar. Y es lo que yo les digo siempre, hermanos, dentro de nuestra oración, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude y nos recuerde de orar por cada hermano, por los familiares de los hermanos, por los lugares donde cada uno de nosotros está, para que ahí el Señor nos ayude, hermanos, a poder compartirles el Evangelio. Andad sabiamente para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo tengo una oración aquí escrita, que esta semana la leí y me inspiró mucho, me identifiqué con ella. Es de un pastor que se llama Joseph Alleine. Él vivió creo que en los 1700. Y todo lo que yo he leído de este hombre, hermanos, me ha bendecido grandemente porque es un hombre que sufrió mucho. Pero él decía así, oh Dios, dice él, solo, esto lo escribí en inglés, ¿verdad? La traducción es mía, tal vez varía un poquito las palabras. Yo sé que a Daniel le gusta leer mucho también. Pero dice aquí, oh Dios, solo tú me puedes salvar, solo tú puedes salvar, dice él. O sea, Señor, solo tú puedes salvar. Y luego dice él, Señor, en contexto del evangelismo, cuán insuficiente soy en mí mismo para hacer este trabajo. Y él dice, ¿puedo ir yo a hablarle a los muertos y hacerles que salgan de sus tumbas y darles vida? Claro que no, ¿verdad? Hermanos, ninguno de nosotros puede ir a un cementerio y levantar a los muertos de donde ellos están. Luego dice él, ¿acaso puedo ir y darle vista a un hombre ciego? No, hermano. Si usted va a un hospital, usted en sí mismo no tiene el poder para darle vista a nadie. Señor, dice él, solo tú puedes dar vida al pecador, solo tú puedes traspasar su corazón. Y sabemos esto y lo entendemos. Y todo el que ha evangelizado sabe de que no puede dar vida a nadie. No podemos dar vida a nadie en nosotros mismos. Y luego dice él, por eso dice él, Señor, solo tú puedes salvar. Yo sé cuán insuficiente soy para este trabajo. O sea, el evangelismo se hace reconociendo cuánto necesitamos a Dios y que solo Dios lo puede llevar a cabo y en dependencia de Él. Luego dice él, y esta ilustración me llamó la atención, mi corazón, dice él, se llenaría de tristeza si estoy yo en la noche y veo que la casa de mi vecino se está quemando y luego me diera cuenta que él no salió de ahí. Posiblemente él estaba dormido profundamente cuando comenzó su casa en llamas, ¿verdad? Y él murió ahí quemado. Si yo me diera cuenta que él está ahí quemándose, dice él, y salgo de mi casa y su casa está en llamas, mi corazón se quebrantaría. Luego él pregunta, Señor, ¿se quebranta así mi alma al pensar en las almas que se pierden por toda una eternidad? Dice él.
Se quebranta así mi alma al pensar en el alma de mi vecino, dice él. Y esto es muy cierto, hermanos. Luego dice él, Señor, te pido que tengas compasión de ellos. Y lo que él está diciendo aquí es muy cierto. A veces nuestro corazón no está quebrantado por las almas al alrededor, porque no estamos siendo sensibles al Espíritu Santo, hermanos, porque nos hemos enfocado tanto en nuestras propias vidas, que no estamos activos en la gran comisión. Yo quiero que nuestra hermana ponga Ageo, o Ageo, ¿verdad? Ageo creo que se dice, ¿verdad? Ageo 1, 4 al 6. Y mire lo que dice aquí. Ahora, ¿se acuerda lo que está pasando aquí, hermanos? Y esto era lo que me hacía pensar el Señor cuando yo estaba leyendo esta oración de Joseph Alleine. Judá acababa de regresar de Babilonia. Y Dios les dijo que reconstruyeran la ciudad, reconstruyeron los muros y que reconstruyeran el templo. Pero ellos estaban bien enfocados en reconstruir sus casas, pero no el templo de Jerusalén. Uno para toda la nación, recuerden. Y Dios les dice, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa, el templo, está desierta? O sea, ellos estaban tan enfocados en sus vidas. Sus casas estaban bien bonitas, mientras la casa del Señor estaba destruida ahí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. O sea, os vestís y no os calentáis. O sea, ellos no tenían satisfacción en nada de lo que ellos hacían. El que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. ¿Y no ha conocido usted personas que dicen eso? Que aunque ganan bien, el dinero se les va como el agua. O todo el tiempo están insatisfechos, comen, beben, se visten y no se calientan. O sea, nada los sacia. Y es lo que Dios les dice aquí. Mediten en sus caminos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos en desobediencia, hermanos, vamos a estar por ende en la disciplina de Dios. Y eso era lo que le pasaba a esos primeros cristianos que estaban aquí en nuestro pasaje bíblico. Ellos solo querían predicarle a judíos. Ellos no estaban obedeciendo las palabras de Jesús. Y por eso la mano de Dios no estaba con ellos. La bendición de Dios no estaba con ellos. Aquí, hermanos, Dios no los bendecía porque ellos estaban enfocados en sus casas y nada en el reino de Dios. Y yo temo, hermanos, de que a veces nosotros nos enfocamos más en nuestro reino que en el reino de Dios. Y eso es peligroso. Porque el Señor Jesús nos enseña en la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas, hermano. Nuestro enfoque debe estar primero en Él, en lo que Él, hermanos, puede hacer. Y si usted va conmigo, por favor, al versículo 20. El versículo 21, perdón. Y si puede poner nuestra hermana Esdras 7:6. Estos que le anunciaron la palabra de Dios a todos, dice. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, la mano de Dios, la bendición de Dios estaba sobre estos que querían predicarle el evangelio a todos. Y la otra vez en la Biblia, yo no sé si hay más, ¿verdad? Posiblemente más, pero la que más viene a mi mente es cuando la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y usted sabe que el versículo 10 es uno de mis favoritos, ¿verdad? Pero Esdras 7:6 dice que Esdras venía subiendo de Babilonia después de la cautividad de 70 años. Era escriba, era también descendiente de Aarón, pero él era un escriba, diligente en la ley de Moisés. Él estudiaba la Biblia, de la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y dice que todo lo que él le fue a pedir al rey, el rey se lo concedió. Siga, hermana, por favor. Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y sigue diciéndonos, y él dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Y aquí vuelve a decirlo, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él, ¿quién nuevamente? La buena mano de Dios. Y aquí nos dice por qué estaba la mano de Dios con él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para aprender la ley de Jehová,
para cumplirla, para ponerla por obra. ¿Y para qué? Enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, si la mano de Dios va a estar sobre nuestras vidas, es porque nosotros estamos completamente, hermanos, rendidos al Señor y nuestro corazón quiere serle fiel a Él. Porque Jesús le dijo a aquellos fariseos, ¿se acuerdan? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, el Señor podía ver, hermanos, que ellos era una honra solo de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y eso es muy peligroso, hermanos. Consideremos, meditemos en nuestros caminos, no solo en evangelismo, pero en lo demás. Porque a veces puede ser uno obediente en evangelismo, pero desobediente en otras cosas, hermanos. Meditemos en nuestras vidas. Versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de Jerusalén, de la iglesia que estaba en Jerusalén. Lo tiene ahí conmigo el 22, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este llegó, dice, y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces la iglesia escucha que hay algunos hermanos predicando allá en Antioquía y que ahí se están bautizando mucho, está creciendo una iglesia ahí y mandan a Bernabé. Y esto vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Quién mejor que Bernabé para ir ahí? Hombre que era conocido por ser alguien que consolaba a los demás, que ayudaba a los demás. Y cuando este hombre llega, ve la obra de Dios, la gracia de Dios, y dice que él se regocijó y los exhortó a todos que permanecieran fieles. O sea, él animó a la iglesia ahí. Él fue a regocijarse y eso lo comprendemos, hermanos, porque si hay algo que nos da regocijo es ver la obra de Dios en otros. Es ver a Dios salvando, hermanos. Es ver, los bautismos vienen pronto, primero Dios. Es ver personas pasar por las aguas del bautismo. Por ejemplo, ahorita en el retiro de los jóvenes, había el viernes en la noche, el pastor, el principal, ¿verdad? Que predicó casi todo el evento. Puso a los jóvenes a orar. Los jóvenes se habían arrodillado. Y había un joven que no se congregaba en la iglesia, la vid, pero que él tenía un compañero de trabajo. Mire, ahí hay una enseñanza. El señor mayor que trabajaba con este joven de 19 años lo invitó al retiro. Y este joven fue al retiro. Ya había ido algunas veces a la iglesia, pero este joven fue al retiro. Y llegó ahí. Y usted sabe cómo es uno, porque uno fue joven o uno fue un no creyente, ¿verdad? Uno va ahí, hermanos, pero está ahí, se siente como un nuevo. Uno no quiere saber de Dios, o uno no tiene ese anhelo de orar y de cantar y de buscar a Dios, porque uno llega más como solo a estar ahí. Y él estaba ahí, hermanos, a la hora de orar se arrodilló, él solo estaba ahí. Y yo iba orando por los jóvenes, yo no iba ni orando, no iba buscándolo a él, pero cuando yo iba orando por algunos jóvenes, él estaba ahí y yo puse mis manos sobre él. Y comencé a orar por él y yo vi que él comenzó a orar también. Yo vi que él comenzó a orar. Y yo cuando yo estaba orando por él, yo sentí, hermanos, que Dios hizo algo en mi corazón al mismo tiempo que Dios estaba haciendo algo en el de él. Y yo salí con eso, hermanos. Después en la tarde hicieron una fogata. Daniel cantó, luego nuestro hermano Marvin dio una enseñanza. Y él estaba sentado un poco allá lejos con algunos jóvenes. Y yo, hermanos, me fui a sentar allá. Y cuando terminamos ahí, él se me acercó. Y yo le dije de que yo sentía que él quería hablar conmigo. Yo le dije, ¿usted quiere hablar conmigo, verdad? Sí, me dijo él, vámonos para allá, le digo yo. Y ya nos fuimos a un lado y comenzamos a hablar. Él me comenzó a contar su vida. Me comenzó a contar cómo había sido de dura su vida, hermanos, una vida terrible. Comenzamos a hablar. Yo le dije que el Señor podía transformar su vida, ¿verdad? Todo ese dolor, Dios lo podía transformar en gozo, de que el Señor podía usarlo grandemente. Le comencé a contar, hermanos, un poco de mi vida. Comenzamos a hablar. Eso fue el viernes en la noche, ya como una media hora, quizás unos 40 minutos. Después, hermanos, en la noche ayer yo prediqué. Y después de que prediqué, les dije a los jóvenes que oraran. Y mientras estaba orando por los jóvenes, él estaba rodeado otra vez. Esta vez sí, fui yo, porque yo quería ir a orar por él. Hermanos, cuando yo le pongo las manos y comencé a orar por él, nuevamente sentí, hermanos, que Dios estaba haciendo algo en mí, Dios estaba haciendo algo en él. Y cuando vine a sentir, hermanos, él ya estaba orando con todas sus fuerzas, ¿verdad?
Él ya estaba orando, hermanos, derramando lágrimas. Yo me acerqué y le dije, ¿usted quiere entregar su corazón a Jesús? Él me dijo, sí. Oramos, hermanos, ahí. Y después yo me acerqué a un hermano que se llama Tony, que él tiene mucho amor y pasión por las almas. Yo le dije, hermano, se lo encargo de que, yo sé que el pastor también, hermano, se acercó. Y yo sé de que el hermano que lo invitó, pero yo le dije a este hermano Tony, se lo encargo, porque este joven vive como a 50 minutos de la iglesia y el hermano Tony vive a 30 minutos de la iglesia, y el hermano Tony me dijo, yo lo voy a ir a recoger y yo lo voy a traer, me dijo. Y ve como toda la iglesia, ¿verdad? Así, de esa manera, trabajamos juntos, pero es muy importante, hermanos, que nosotros compartamos el evangelio, porque no sabemos, hermanos, lo que Dios va a hacer. Pero es importante simplemente hablar, citar la escritura, explicar por qué Jesús murió, orar. Todas estas cosas, hermanos, son muy importantes para nosotros. Ahora, algo que yo me ponía a pensar es esto. Mire cómo el Espíritu Santo describe a Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y la Biblia, hermanos, dice de que los hermanos, porque él se llamaba José, por cierto, le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé como sobrenombre, que significa hijo de consolación. Esa era la percepción que los hermanos tenían de Bernabé. Ahora, yo me pongo a pensar, hermano, ¿cómo lo miran los demás a usted? ¿Piensan en usted como un hijo de consolación? Como alguien que está ahí para animar a los hermanos. Ya casi voy concluyendo, pero si nuestra hermana puede poner 1 de Tesalonicenses 5, el versículo 15, hermana, mejor creo que le di desde el 12, pero si va al 15, al 14, perdón, desde ahí. Mire lo que la Biblia le dice a la iglesia de los tesalonicenses y lo que la Biblia nos dice a nosotros como hermanos en Cristo. También os rogamos, hermanos, y esto es Dios diciéndolo a usted hoy, amoneste a los ociosos. Como iglesia tenemos que animar a los que vemos que son haraganes para las cosas de Dios, hermanos. Haraganes para servir a Dios, porque los hay, ¿verdad, hermanos? Que, ¿verdad? No, amonesten a los ociosos que estaban ahí en la iglesia. Pero también que alienten a los de poco ánimo. Hermano, usted alienta a los de poco ánimo. A veces nos gusta la parte de amonestar al ocioso, ¿verdad? Pero alentamos al de poco ánimo. Sostengáis a los débiles, hermanos. Sostener al débil. Y aquí dice, y yo sé que esta cuesta, ¿verdad? Quizás a mí es el que más me cuesta de todos aquí, porque es el que más me toca, ¿verdad? Ser pacientes para con todos. Mira que ninguno pague mal a otro por mal dentro de la iglesia. Estaba hablando que algunos iban a hacerle el mal, pero si alguien nos hace el mal, no paguemos mal por mal dentro de la iglesia. Antes seguid siempre lo bueno para con unos, para con otros, para con todos. Dice. Hermanos, la vida en la iglesia es esta, ¿verdad? Y parte de hacer discípulos es que cuando las personas vengan aquí a la iglesia, nosotros les ayudemos. Y yo decía a los jóvenes ahí que estábamos hablando, yo los exhortaba, ¿verdad? A los varones. Porque hermanos, aquí como me ves, casi todas las noches nos hemos ido a dormir bien tarde. Ayer solo como 4 horas logré dormir ya, hermanos. Ya como pasaba las 12 yo les dije que ya me quería ir mejor, ¿verdad? De tanto que hablaban los jóvenes, hermanos. Pero yo les decía que era muy importante acercársele siempre al nuevo, darle palabras de aliento al nuevo, quizás invitar a comer al nuevo, ¿verdad? Eso es absolutamente clave, porque ¿se acuerdan Bernabé, cuando Pablo entró a la iglesia? Ese Saulo que estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, ese Saulo que perseguía a los otros cristianos, la iglesia le tenía miedo, no creían que él había cambiado. Como que aquí viniera a congregarse Donald Trump, hermanos. Capaz que me dejan solo el domingo con ese viejito aquí, ¿verdad? Ese está re malo, ¿verdad? Pero hermanos, Bernabé fue a donde esté Pablo, quien odiaba el cristianismo y perseguía el cristianismo. Bernabé fue y dice que lo tomó, se hizo amigo de él y lo llevó a los hermanos. Y lo presentó a la iglesia en Jerusalén. Y de esa manera, hermanos, Pablo comenzó a lograr amistades en la iglesia. Pero el primero ahí fue Bernabé. Cuando los hermanos le tenían miedo. Más adelante, cuando está el problema con Marcos, ¿verdad? De que Pablo, hermanos, años después, Pablo ya no tenía fe en Marcos. Y Pablo dice, yo no quiero que Marcos vaya con nosotros al viaje misionero. Y Bernabé dice, yo sí quiero.
que él vaya con nosotros. Entonces le dice Bernabé, yo me voy a ir con él. Y Pablo dice, yo me voy con Silas. Y si usted ve después Dios lo que hace de Marcos, ¿verdad? La Biblia nos dice un hombre útil para el ministerio, un hombre que escribió el evangelio de Marcos, un hombre que Pedro nos dice que trabajaba al lado de él en su epístola. Entonces vemos que Bernabé siempre creía, hermanos, en el que nadie creía. Siempre apoyaba a los nuevos, y parte del evangelismo, parte del discipulado es estar ahí para los nuevos, hermanos. Yo me recuerdo, cuando yo comenzaba a ir a la iglesia, había un joven, hermanos, de que se llamaba Leo Guzmán. Y este joven, me recuerdo de que él siempre andaba animándonos a todos. Y me recuerdo que él me decía, ¿verdad? Ciertamente me engañó, hermanos. Me decía que íbamos a ir a un lugar, los jóvenes, y que iba a haber un montón de actividades. Lo que él no me dijo es que era buscar de Dios, ¿verdad? Pero aunque sea así, me llevó, hermanos. Y le estoy eternamente agradecido porque él me llevó a ese campamento de jóvenes. Fue Dios, ¿verdad? Pero Dios lo usó a él. Pero el punto es, él me dijo, vamos a hacer era un drama que ellos hicieron, y me dijo que quería que yo participara. Y él me comenzó a meter, hermanos, dentro de la iglesia. Pero a veces hay hermanos ninjas en la iglesia, ¿verdad? El pastor Tony Merida, a veces ve un hermano, como que yo vea a Daniel, y yo diga, cuando me baje de aquí voy a ir a hablarle a Daniel. Dice el pastor, cuando ya me bajo, a veces de la grada del púlpito ya no lo veo, dice. Usted sabe que los ninjas, ese es el punto de ellos, ¿verdad? Se visten de negro para que nadie los vea, hermanos. Hay hermanos que son ninjas, dice. No seamos ninjas, hermanos, en la iglesia. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y mira aquí lo que hace Bernabé. Bernabé dice, comenzó esta iglesia. Me regocijo de lo que Dios está haciendo. Veo la gracia de Dios. Estoy exhortando a los hermanos. Pero dice Bernabé, Pablo es excelente para esta obra. Y lo fue a buscar hasta Tarso, y no habían carros, ni aviones, ni taxis, ¿verdad? Y lo trajo, hermanos. Porque la Biblia dice más adelante en el libro de los Hechos que cuando Pablo y Bernabé salieron a predicar en el primer viaje misionero, Pablo llevaba la palabra. Él era el predicador. Él tenía un don para predicar, que Bernabé quizás no lo tenía como Pablo. Entonces Bernabé dice, Pablo llevaba la palabra, dice la Biblia. Claramente él tenía el don. Aquí se necesita Pablo. Y lo va a traer, hermanos, y comienzan a trabajar estos hombres. Y después Dios va llamando a más a predicar. Y se levantan más profetas y más maestros. Y la iglesia va creciendo. A tal punto que después se va Pablo y Bernabé. Y ahí queda una iglesia fuerte. Pero mira el versículo 26. Se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron, dice, a mucha gente. O sea, ellos enseñaban, hermanos. Enseñaban y enseñaban y enseñaban de la palabra de Dios. Que es lo que venimos a hacer como iglesia. Yo por eso no puedo entender, hermanos, cómo hay gente que le gusta ir a la iglesia y dice, yo he escuchado esto, a mí la enseñanza, me aburre. ¿Cómo puede ser que le aburra aprender de Dios y de la palabra de Dios? Si la enseñanza le aburre, entonces ¿qué va a hacer a la iglesia? Lo que van a hacer es solo que los emocionen. Y si bien las emociones son importantes para Dios, mis emociones deben de fluir de Dios, de la verdad de Dios, no de una historia psicológica. No de que un predicador me venga a contar una historia triste, me haga llorar como cuando lloraba usted viendo la novela o la película y salía de ahí y su vida no cambiaba. Porque la historia sentimental no va a cambiar la vida de nadie, hermanos. Es la palabra de Dios. Me acuerdo una vez, era en la cárcel, era el año 2016, era un diciembre. Yo fui, hermanos, ahí a predicarles de que Dios, porque yo iba y ya cuando... como la penúltima semana, la segunda semana de diciembre, porque ya cuando se acercaba Navidad ya no me dejaban entrar, porque los guardias comenzaban a tener libres, ¿verdad? Algunos tenían que trabajar el holiday, otros no habían suficientes guardias para entrarme a mí. Entonces, hermanos, ya Navidad, el 31 y los primeros días del año yo no iba. Aparte que yo no iba, ya no los iba a ver por como un mes. Ellos iban a estar ahí solos Navidad, el 31, sin sus familias, sin sus esposas, sus hijos. Ustedes pueden imaginar. Yo hoy que vi al niño, ¿verdad? Y él me abrazó, papi, ¿por qué te fuiste? ¿Y dónde estabas, verdad? Yo me puedo imaginar estar separado de los hijos ahí en esa cárcel. Y yo fui, hermanos, y sabe, yo no lo hice planeado, yo oré. El Señor me ministró mi corazón, que Hebreos 13:5 era la palabra, donde Jesús dice ahí, yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé. Y les comencé a predicar de eso. Cuando terminamos, hermanos, los hombres comenzaron a llorar mientras orábamos.
Y lloraban y lloraban y lloraban. Y me recuerdo que cuando terminó la predicación, cuando yo me iba, porque nos íbamos en un ascensor, el guardia me agarró de la camisa, hermanos, no le estoy mintiendo. Y él me dijo, ¿qué fue lo que les decías a estos hombres para que lloraran tanto? Nunca he visto hombres llorar así. Y yo les dije que Dios dijo que nunca los iba a dejar y nunca los iba a desamparar. Y eso fue todo, me dijo el hombre después. ¿Solo eso les dijiste? Y eso lo hizo. Él pensaba que yo les iba a contar una historia dramática, ¿verdad? O a saber qué estaba pensando. Bueno, yo me fui después pensando en eso, hermanos. Y la clave fue de que el Señor se los dijo a ellos a su corazón. Cuando ellos leían la Escritura, el Espíritu Santo les hizo sentir que Él no los iba a dejar ahí. Cuando estaban en el momento de prueba, solos, tristes, en la cárcel, un 24 y un 31, el Señor fue a decirles que Él iba a estar ahí con ellos. Y por eso es que ellos lloraron. Y por eso es que ellos oraron. Y por eso es que ellos hicieron todo lo que hicieron ahí. Nuestra confianza está en la palabra de Dios siempre, hermanos. Enseñaron todo un año. Enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. Mire qué interesante. Ellos no se pusieron el nombre. La gente se los puso. Cristianos. Me va a creer que tengo como 2 escrituras más, hermanos, pero yo creo que aquí es de terminarlo. Ya sentí en mi corazón que aquí es como debo terminar esta predicación de hoy. Nos ponemos de pie, hermanos. Si no, voy a predicar otra hora. Y como solo dormí 4 horas, ya me cansé. Oramos. Pero ore con su corazón, hermanos. Lo que Dios quería decir ya lo dijo, ¿verdad? Padre, yo le doy las gracias, Señor, por su palabra. Y aunque, Señor, ciertamente somos imperfectos en esto del evangelismo, Señor. No podemos predicar como deberíamos. No hemos hecho evangelismo como deberíamos. No hemos dado el buen testimonio como deberíamos. No hemos orado como deberíamos. Y como dijo Joseph Allein, Señor, podré yo dar vista al ciego, podré yo ir a un cementerio y levantar a los muertos. Y Señor, Ezequiel, ciertamente cuando usted lo llevó, Señor, delante de un valle de huesos secos, usted le dijo, vivirán estos huesos. Y Ezequiel dijo, no los